En Andalucía, las historias fluyen como el Guadalquivir, cargadas de poesía y aventuras. En Galicia se mantienen vivos los cuentos y las leyendas que se tejieron al calor de las lareiras. Y en Madrid, el pulso de la ciudad encuentra en los relatos una pausa para soñar. Aunque con caracteres y acentos diferentes, los cuentacuentos mantienen la tradición oral y preservan a viva voz las emociones que nos hacen humanos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, había una voz, el oficio del cuentacuentos. Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa. Oye, Siri, cuéntame un cuento. Érase una vez un pequeño grillo que no destacaba precisamente en el arte de cantar. Era pésimo. Los demás grillos se reían de él y se tapaban los oídos cada vez que decía cri-cri. Su mamá quería que aprendiera a cantar. Ay, mira, no. La tecnología sabe hacer muchas cosas, pero para contar historias, mejor las personas. Soy Héctor Urien, soy narrador de historias. Soy Pepa Muriel, contadora de cuentos. Mi nombre es Celso Fernández San Martín, soy del centro de Galicia, como dice mi padre, de la montaña. Los hay que intentamos vivir del cuento, como los periodistas, y los hay que lo consiguen, como los cuentacuentos, los que se dedican a la narración oral como profesión. 3 personas que hacen el mismo oficio, pero en diferentes puntos de España, en Madrid, en Andalucía y en Galicia. No hace falta explicar quién es quién, les delata el habla. ¿Y cómo acabaste haciendo esto? Pues yo soy bioquímico y biólogo de formación. Recuerdo una clase hace un montón de años, en primero de carrera, que me largué la clase y pasé por delante de la Plaza Mayor de Salamanca, donde yo estudiaba, había una persona narrando una historia. Me pareció fascinante, ella era Eugenia Manzanera, que somos amigos hoy en día, y entonces no sabía que ella era ella. Y a partir de ahí, de conseguir averiguar que se podían contar historias de esta manera y que se podía tener encandilado un público simplemente con la voz, la presencia y el discurso, pues ya fue una cuestión de tirar de ese hilo y empezar a formarme. ¿Que cómo me dediqué a contar cuentos? Pues yo creo que todo vino de... No sé, yo soy una niña de pueblo, criada en un pueblo, criada en una casa normalita, años 60. Si te puedo decir a lo mejor cómo empieza alguna de mis historias, porque yo tengo como varias coletillas para empezar. Entonces una de ellas era algo así como... Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño que estaba muy cerca de un mar muy grande. Cuando yo era pequeña vivía en una casa que tenía una puerta y 2 ojos. Era una casa de pueblo donde mi abuelo entraba y sacaba todos los días el burro, luego iba a la mar, porque también era marinero. Entonces yo creo que las historias que yo escuchaba allí en mi casa me fueron creando esa necesidad de crearme universos propios, mundos en los que habitar, y eso es lo que hago. Porque ¿tú cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Claro, yo cuando te llamé por teléfono te decía, claro, que yo me acordaba de ti de cuando yo era un niño. Para el año que viene, pues creo que se cumplen 30 años. Desde el 95, que fue cuando acabé la carrera en Santiago. ¿Qué estudiaste tú? Filosofía. Y a mí me sucedió que me llamaron para la LIM, para la casa, llamaban la Casa de la Juventud, la Casa de la Juventud, para si quería ir a hacer 2 sesiones de cuentos para niños de un colegio. Y entonces, pues, yo pude decir que sí o que no, pero dije que sí. Y ahí me pregunté, ¿y yo qué les puedo contar? Entonces me fui, busqué unos cuentos, lo que yo entendí de lo que era prepararlos, los preparé, los llevé allí, y la clave estuvo en que cuando salí, yo no salí ni contento ni descontento, lo cual es muy gallego, parece ser ese modo de estar en el mundo. Y eso me llevó a otra pregunta: ¿quién me contaba a mí? Y sobre todo la respuesta fue muy evidente: quien más me contaba a mí era mi abuela, Carmen Guerra González. Y la segunda pregunta es: ¿y qué me contaba? No me contaba cuentos. Mi abuela me contaba su vida. Y es que quizás contar historias es de las actividades más humanas que existen. Los cuentos son algo más que lobos escondidos en bosques o niñas con manzanas rojas.
Las historias no son solo cosa de niños, sino que son parte de nuestras vidas. Son nuestras vidas. Y claro, ya con 14 años la subieron a un barco para mandarla de criada de servir a Buenos Aires. Y después anduvo por las ferias vendiendo y salían de noche y se mojaban y te contaba cuando le salían los ladrones y iban armadas y cuando le salía el lobo y cuando se tuvo remanencias de cuando iba a morir su padre y cuando se murió su hermano. Se hablaba de los difuntos, bueno, todo eso que englobaba lo que era la vida de una persona. Era una vida que hoy diríamos muy aventurera, ¿no? Pero por necesidad, claro, no había otra. Y mi abuela la contaba muy bien, con esa precisión y esa imaginación que a veces tiene también el modo de estar en la vida de gente que se enfrenta directamente a la naturaleza que la rodea y a la naturaleza humana con la que convive. A Celso Fernández San Martín nadie lo conoce por su nombre de pila. Todo el mundo le llama Celsiño. Él vive en Zobra, una aldea del ayuntamiento de Lalín, en la provincia de Pontevedra, y allí nunca faltan historias que escuchar. Debido a la emigración, tú puedes ir a Zobra y encontrarte una persona que te hable francés, que te hable euskera, que te hable algo de alemán, algo de sueco, dependiendo para que... ¿Suecos de verdad? Sí, dependiendo para qué zona de Europa pues hayan ido a trabajar en su juventud. Cada generación tiene sus historias. En todos los pueblos existen personajes, rumores que pasan por el boca a oreja. Desde el primer día en que yo llegué allí, que habrá casi 30 años, pues mi encuentro fue, puedo decir, de lo más natural. Como cualquier etnógrafo, tú nunca vas para juzgar una cultura, sino en este caso yo iba para descubrir algo que en la literatura oral no existe, o existe muy poco, que son las historias de vida. Cuentos, leyendas, retahílas, refranes, pero en cambio una persona que no cuenta sus historias de su vida, cuando la persona falta seguramente queden retazos y poco tiempo después ya no quede nada de esa historia. Y a mí hay muchas de esas historias que me conmovieron profundamente y son las que forman parte de mi repertorio de narración oral. Celsiño parte siempre de ahí, de las vivencias. Supongo que todos tenemos o hemos escuchado... Yo tenía una abuela que me contaba historias, que creo que es una cosa que hemos tenido toda la gente de mi generación, vamos. Una abuela que se sentaba contigo, que te contaba cuando tus padres no estaban. Y yo creo que mi abuela contaba muchas cosas de la guerra civil, tampoco me acuerdo mucho de aquellas historias que ella contaba, y de cuentos como tal. A ella le gustaban mucho los 7 cabritillos, me lo contaba. ¿No sabes los 7 cabritillos? Pues son 7 cabritillos y un lobo. Y al final matan al lobo. Es cierto que las historias que cuenta Héctor, a quien acabamos de escuchar, no son locales, como las de Celsiño, sino grandes clásicos de la literatura, sobre todo. ¿Cómo eliges las historias que vas a contar? ¿De dónde las sacas? ¿De dónde bebes? Y yo antes contaba a lo mejor cosas más tradicionales o historias que yo armaba. De repente descubrí Las Mil y Una Noches y empecé a contar Las Mil y Una Noches una tras otra. Y de Las Mil y Una Noches brotó otra cosa, otra gran segunda decisión, que fue el adaptar grandes obras de la literatura a formato de la narración. Empecé con El Quijote, tiré luego con Valle Inclán, con Luces de Bohemia, con Divinas Palabras, La Celestina, El Lazarillo, El Tenorio. Tengo un repertorio de 10 o 12 obras que las llevo a los teatros y las llevo a los institutos de secundaria, y creo que es la mejor manera además de acercar esas obras y de que, bueno, ¿cómo decirte? Pues hace 2 días en Collado Villalba sale una niña después de ver Luces de Bohemia, una niña de 17 años, y me dice... No me la pensaba leer y me lo voy a leer. Los periodistas y los cuentacuentos nos dedicamos a contar, pero... ¿Qué diferencia hay entre tu trabajo y el mío? Porque yo también me dedico a contar historias, pero no como tú, supongo, no sé. Justo lo estaba pensando cuando lo estaba hablando. Te iba a decir, digo, mira, los periodistas también contáis historias. Tú cuentas historias en un periódico o las puedes contar en la radio y yo las cuento en un escenario. Eso ya define una serie de parámetros, pero yo creo que no es muy diferente en realidad. Se trata de agarrar historias, ya sea historias antiguas o cosas que adaptas o cosas que te pasan o cosas que pasan en la calle, y convertirlas en un formato asumible para un público determinado.
Lo de la divulgación, vale, en eso nos parecemos, en intentar explicar algo de la forma más sencilla posible. Pero como dice Pepa Muriel, yo creo que es que nosotros tenemos la suerte de poder fabular e inventarnos las cosas. Vosotros creo que no tenéis ese poder. Es verdad que en el periodismo también hay gente que fabula, y mucho. Pero bueno, eso es una historia para otro episodio. Hay algo que es clave a la hora de contar un cuento y que quizás es lo más difícil de todo, capturar la atención en un momento en el que es un bien más escaso que nunca. Yo soy muy, muy emocional, yo necesito que cuando yo te esté contando una cosa, tú la vivas. Es como una obsesión por transmitirme al que está enfrente lo que yo estoy viviendo. Es como cuando era pequeño y tú jugabas y decías, mira, esto es así, ven, y mira, te has visto esto que... Entonces es como llevarte a la gente a ese rinconcito donde tú has descubierto la cosa más maravillosa del mundo, que al final no era nada, a lo mejor era una piedra normal, pero en ese momento para ti era un escarabajo dorado que se ha escondido detrás de una tinaja y está ahí. Entonces toda esa historia que tú le estás transmitiendo a tu amiguita o a tu amigo de que mira lo que me he encontrado aquí, y al final le estás contando un peliculón que de dónde ha venido esa piedra, ¿no? Pues es lo que yo sigo intentando hacer de mayor. Un momento, enseguida volvemos. Con Celsiño me encontré media hora antes de empezar una de sus actuaciones, que se llama Tres Bellas, por lo menos. Estamos aquí en el auditorio, en Melide, en un pueblo de la provincia de A Coruña, porque tenéis función ahora en 40-50 minutos. Sí. ¿Cómo es la función de hoy? ¿Qué vais a hacer? Es una maravilla. Sí, la función de hoy es una función de mediums. Nosotros nos travestimos con un toquillón y un pañuelo de la cabeza a todo esto debemos decir que es un homenaje a quienes son nuestras fuentes de narración oral, que son las, sobre todo, mujeres mayores de muchas aldeas, Guti, pues de todo Zamora, la Sanabria, incluso Galicia, Kiko Cadaval, pues por todo Galicia. Hacemos una labor etnográfica que a mí me sirve también como labor poética por el modo tan extraordinario que tenía la gente de referir su vida y el mundo en el que vivían a través, en este caso, pues de su lengua original, del gallego. En la sociedad de las pantallas se cuentan tantas historias como antes. Yo no sé si... No hay estadísticas de esto, nunca la va a haber. Pero yo no sé si ahora es más... venga, juega un rato a la consola o alguna cosa así. Pues sí que es probable que eso pase. Eso también... Yo me encuentro que me piden... Hoy te dan el iPad, que me parece muy bien, ¿sabes? Sí, y todo entra por los ojos y me parece muy bien. Pero hay que educar el oído también. El oído y la imaginación a partir de lo que uno sugiere con el cuerpo. No dibuja de manera explícita, sino que tú dibujas con el cuerpo una actitud o dibujas con el cuerpo una serie de cosas y el público sabe y los niños entienden perfectamente y es una manera además de aprender vocabulario perfecta. Y efectivamente creo que eso poco a poco se pierde en el sentido de que en lo infantil se pierde lo infantil. Todo cada vez es más rápido, pasa antes, los libros son más cortos, las películas duran menos y las canciones más breves. Hay un pequeño placer, supongo, en acabar las cosas rápido. Pero al contarnos historias no es así. Es más difícil retener ahora la atención del público que antes. Yo eso lo noto más en los niños y en los jóvenes, pero también noto otra cosa, por contraposición. Me doy cuenta de algo que me parece extraordinario en los tiempos de ahora, que incluso los niños están acostumbrados a las pantallas y los adolescentes como que agradecen un espacio de pausa y como las historias orales no se mantuvieron en el tiempo porque la gente no tuviese otra cosa que hacer, sino por lo excelentes que eran y porque ocupaban muy bien los momentos de la vida en que había que hacer algo más que trabajar. Y me gusta ver cómo
captan la atención y cómo se provoca el silencio y las emociones afloran con cosas que solo son así, que mira que yo soy un esmirriao, que no, y logras transmitirlo. El arte de la persona que narra un cuento es fundamental, pero también lo es el público que escucha esa historia, porque el público es tan diverso como las historias que se cuentan. Hemos perdido imaginación, ¿tú crees? Es que nuestras vidas ya no son tan interesantes, no sé cuál de las dos. Yo creo que la imaginación requiere escucha o lectura. Por ejemplo, la imaginación es la capacidad de formar imágenes en tu cabeza de lo que lees o de lo que te cuentan. Yo creo que la sociedad esta de la información que se llama, nosotros estamos grabando ahora un programa de radio, eso sí da más para la imaginación. Si yo ahora contase aquí un cuento del lobo, quien nos escuche se imaginaría, se colocaría en el lugar, en la noche y en el monte, en la medida en que cada uno tenga una bueno, seguramente ya nos estamos imaginando esa escena que acabas de describir inconscientemente, sí. ¿no? Pero a diferencia de esto, a diferencia de la radio, yo veo que la gente, incluido yo, claro, a través de las pantallas telefónicas, a través de las pantallas de los ordenadores, y claro, eso deja espacio nulo a la imaginación, porque las imágenes ya te las dan. Entonces es una facultad que en economía se diría se deprecia y humanamente parece que se desprecia. Si no la usas es como si no usas las piernas, las tienes, pero cuando quieres usarlas ya no te sirven. La palabra, solo la palabra, despierta imágenes y emociones en nuestras cabezas, cuenten lo que cuenten. Y de todas esas historias que te llegan, ¿cómo seleccionas tú la que dices, esta creo que puede ser interesante de narrar y de contar? Hay una cosa que es un misterio y es porque de qué manera a mí me conmueve esto y otra cosa no me conmueve. Ese criterio a veces no es un criterio matemático, no es un criterio exacto. Yo no voy a buscar, no, es sobre todo en los que recogemos de la memoria oral, es algo con lo que nos encontramos. Y entonces, mira, qué bien canta Guti. ¿Esta es parte del espectáculo? Esta es parte del espectáculo, es el romance con el que lo iniciamos. ¿Esto? Sí, es un romance precioso. Le vas allá sobresaya, le vas allá sobresaya. Le vas allá sobresaya, basquiña sobre basquiña. Le vas zapato calado, uso de Andalucía. Cuando uno sube a un escenario nunca está solo. El público es un elemento de la función del espectáculo. El público es parte, es tu compañero de escena y tienes que saber medir, no necesariamente cambiar mucho las palabras que vayas a decir, pero sí a veces medir el ritmo o medir lo que estás contando y cómo lo estás contando. Pero en cualquier caso necesitas una habilidad de escucha. Necesitas, yo creo que una habilidad de síntesis. Saber sintetizar la historia lo suficiente como para que ni te pases de descriptivo, porque eso no te cabe en la cabeza, o ni te quedes corto de manera que no llegues a la emoción. Eso también lo tienes que tener. Y es entonces, si todo sale bien, cuando se produce ese algo. ¿Qué emociones surgen? No sé, cuando tú vas a un instituto y cuentas el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo, pues me pasó en este instituto de Móstoles, que luego, después de ir a hacerlo, 2 profesores de ese instituto, cada uno por su lado, me escribieron y me dijeron que les habían puesto un examen y que habían aprobado todos. Sobre el Lazarillo. Sobre el Lazarillo, después de ver la función. Además, yo prefiero contar otras cosas más que el Lazarillo porque creo que les cuesta más. La vida es sueño, el Quijote también lo tengo y el Lazarillo es más fácil de leer. Pero el Lazarillo yo lo hago y se ríen, más o menos conocen, entran en el juego y luego hablamos del Lazarillo, descubren todo lo que pasa con el Lazarillo, que también es una estructura narrativa clásica y cómo es un aprendizaje en el caso de Lázaro, de ser hombre. La última que me ha pasado así que se me ha conmovido ha sido por aquí cerca, cuando acabé se me acercó una señora con su nieta. Venimos a... Qué bonito, me dice, qué bonito, hija.
¿cómo puedes tú sola, te oigas en el acento que me decían, ¿no? ¿Cómo puedes tú sola hacer los 7 personajes con las voces que le ha puesto a cada uno? Y yo la verdad que pensaba que cada vez que tenía un personaje era uno diferente. Mira, mi marido está ahí, pero no quiere venir para acá porque se ha hartado de llorar y le da vergüenza. Y digo, ¿de verdad? Lloraba por lo visto el hombre de emoción porque le conectó con un montón de cosas suyas de pequeño. Y eso es lo que a mí me encanta, el que de pronto tú vayas allí con tu nieta a llevarla al teatro y salgas tú así, ¿no? Es que me has llevado a un sitio que ya hace ya muchos años que no me acordaba. Yo me puse allí con ella a medio llorar porque es que me emocionó. Aunque no siempre sean emociones buenas, porque en la vida... También está el odio en los cuentos, está la gente mala, está... Todas esas emociones a mí me gusta trabajarlas porque hoy día parece que los niños los estamos protegiendo de la vida. Existen tantos tipos de cuentacuentos como formas de contar una historia. Lo que funciona en un sitio no necesariamente funciona en otro. ¿Qué diferencias crees que hay entre contar una historia en diferentes partes de España? Yo creo que, fíjate, ya no solamente en diferentes partes de España, como la narración, el público y el contexto son personajes de la narración, de alguna manera, porque condicionan cómo estás contando. No solamente es que condicionen, es que tú tienes que saber utilizarlo porque lo puedes utilizar. Yo no tengo un decorado, no tengo mucha gente en escena, estoy yo solo, no tengo efectos especiales, pero tengo agilidad. O sea, tengo posibilidad para moverme y me apoyo en el contexto, pues ya no solamente es distinto contar en Galicia o contar en Madrid o contar en Andalucía, es que es distinto contar por la mañana o contar por la noche, es que es distinto contarle a 10 que contarle a 200, es que es distinto contar en un sitio donde hay ruido que contar en un sitio donde no hay, es que es diferente cuando estás en un escenario y está cerrado que cuando estás en la calle, que también lo he hecho, ahora ya no lo hago, pero eso lo he hecho también. Así que imagínate con esas diferencias lo que puede ser contar en diferentes lugares de España donde lo que más encuentras es que las referencias son distintas. Y si las referencias son distintas, no digamos ya en otro idioma. Ahora estamos hablando en español, pero tú normalmente tus funciones suelen ser en gallego. Sí. ¿Qué diferencias hay o qué similitudes entre narrar una historia en un idioma o hacerlo en otra? Pues bastantes, porque yo, aunque me manejo en los dos, en castellano y en gallego, cuando voy a contar fuera, que yo voy a contar a muchos sitios, fuera de Galicia, me encuentro con que una parte grande del repertorio no me sirve para contar, porque no solo es la lengua, la traducción de una lengua a otra es una complicación añadida, y las cosas no se entienden igual aquí que en Castilla. Los giros, las frases hechas, incluso los modos peculiares de entender la vida rural en la ciudad difieren, y para traducir eso yo lo que hago son muchas paráfrasis. Como el contar no es un teatro, yo no hay una cuarta pared que sea el público, sino que el público está contigo, tú le hablas cuando estás contando algo y dices, perdón, ¿y aquí cómo le llaman a esto? Aquí, ¿cómo es esto? Entonces al mismo tiempo yo aprendo, porque básicamente es una labor comunicativa esencial. Todo depende en gran medida del azar de haber nacido en un sitio o en otro. En Madrid lo que te encuentras es un público que es de todas partes, que nadie es de aquí. Quizás es la mayor diferencia. No hay historias locales, no hay un elemento como quizá pueda haber en Galicia o en Cataluña o en Andalucía o incluso a veces en Castilla o en Cantabria o en Asturias, que tienen como una mitología propia y una serie de personajes y de elementos que pertenecen. Y en Madrid no. Eso no lo hay, eso no... Madrid, como nadie es de aquí, ¿sabes? Pues todo nos va bien. Aunque los cuentos y las historias sigan siendo cuentos e historias aquí y hasta en la China popular, como se suele decir. Yo creo que a todos nos hace iguales ese vínculo con entretener a los demás. O sea, no entretener en el sentido de entretenimiento, sino de tener o sea, de sostener entre el público, entre el que te oye y tú, sostener una historia que tiene que ver con nuestra memoria oral. Yo digo que los que contamos cuentos somos como los buhoneros de la memoria oral. O sea, tenemos guardado ahí todos los cacharros viejos, todas las historias antiguas, las traemos, las llevamos, las modificamos, las cortamos, las pegamos, pero las seguimos poniendo en circulación. Entonces,
seguimos ahí rescatando un montón de cosas que se van perdiendo. Porque eso es lo único que quedará de nosotros. Una vida se resume en muy pocas historias cuando llegas a muy mayor. Por ejemplo, una persona que esté hoy todo un día en un ordenador y el poco tiempo que le queda pues lo use en salir o pasárselo bien. Quiero decir, de sí mismo a lo mejor tiene muy poco que contar. Hay quien prefiere contar cuentos es decir, para sacar una enseñanza o una moraleja concreta. Eso es un temazo también, porque a veces te piden, oye, historia, pero sobre el valor no sé qué y tal, y yo suelo estar son todos los que contamos, solemos estar de acuerdo en que la historia transmite valores siempre y cuando no pretendas transmitir valores. O sea, en el momento en que tú fuerzas la historia para que vaya por un lado, ya no entra, porque el otro, el espectador, también juega. Así que mejor conformarse con que sean solo eso, cuentos para el disfrute, por lo que nos hace humanos, por el placer de escucharnos. A mí me gustan que tengan un final feliz. A veces también lo tienen un final abierto. Pasa que por ejemplo, para los niños dejar los finales abiertos es un poco chungo, porque a veces los niños necesitan para su propia paz interior saber que bueno, que aunque ha existido el mal y ha pasado tal cosa, al final lo bonito es que gane lo bueno, aunque realmente a veces no es así, ¿no? Y colorín colorado, este reportaje se ha acabado. No contes na tua terra, no contes na tua terra. Non o contes na tua terra, nin tampouco na miña. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.